Un saludo de nuevo. Estamos con ustedes para iniciar nuestra sesión número 2 y quisiera recordarles lo que vimos en nuestra sesión anterior. En el segmento número 1, básicamente lo que hicimos fue mencionar qué es la depresión para que podamos validarla, para que podamos movernos a compasión desde la asertividad y desde la empatía con las personas que tienen esta condición de salud mental, es decir, con las personas que presentan este estado de ánimo, porque la depresión, como aprendimos, es un estado de ánimo, es un estado emocional y corporal. Eso fue lo que vimos en la pasada sesión. Lo vimos de una manera muy clara, muy sencilla. Lo hicimos con términos muy claros, muy aterrizados a la realidad de las personas para que nosotros podamos entonces acompañar de la mejor manera posible a las personas que tienen este trastorno de depresión. Y entonces hoy vamos a continuar con esta parte tan maravillosa acerca de qué pasa en el cerebro de la persona que tiene trastorno de depresión. Así que ustedes, por favor, acompáñenme a esta sesión 2 donde vamos a adentrarnos en el cerebro en depresión. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurre en nuestra neurobiología? Tenemos como objetivo entonces de esta sesión comprender qué pasa a nivel cerebral cuando una persona atraviesa un cuadro depresivo. Vamos a tratar de integrar esa perspectiva neurocientífica con una mirada humana y accesible. De eso se trata, eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Así que los invito a que sigamos nuestro tema y permítanme, por favor, yo comparto con ustedes la presentación para que la vayan siguiendo. Y también los invito a que tengan su cuaderno de apuntes, su libreta de notas, a que por favor vayan escribiendo los interrogantes que surgen y entonces así podemos luego resolverlos, porque la idea es que transitemos juntos estas 10 sesiones en las cuales cada vez se irá profundizando muchísimo más. Además, recordarles que en la página de Psicognitiva encuentran la caja de herramientas. Y esa caja de herramientas contiene todo un kit de ayuda. ¿Qué significa eso? Van a tener no solo la presentación, sino también los ejercicios. Los ejercicios, las hojas de trabajo, van a tener también videos recomendados, películas, artículos, charlas, libros, documentales, así que van a estar con mucha información para que ustedes vayan transitando por este tema. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el cerebro en depresión? Vamos a ver algunas zonas de nuestro cerebro. Esas zonas del cerebro son precisamente las que están involucradas con este estado de ánimo. ¿Qué significa? Cuando hay depresión, se alteran algunas zonas de nuestro cerebro. Por lo tanto, el funcionamiento no va a ser igual. Entonces, no es que la persona que tiene depresión no pueda, no quiera, es que no puede. Y si entendemos eso, vamos entonces a ser más empáticos, vamos a ser más asertivos y vamos a procurar favorecer unos espacios de ayuda para la persona que transita por estos estados de depresión. Lo primero que vamos a ver en el cerebro es la corteza prefrontal. Yo les voy a colocar una imagen también y entonces aquí ustedes la van a mirar.
eh, ¿dónde queda esa corteza prefrontal? ¿Y qué es lo que, por qué es tan importante? Porque es que esta zona de nuestro cerebro nos ayuda en lo que es la planeación, nos ayuda a planificar, a tomar decisiones y es vital en cuanto a la inteligencia emocional porque nos ayuda a gestionar, a tramitar nuestras emociones. Ahora, cuando hay depresión, pues la actividad en esa corteza prefrontal se ve disminuida, es decir, no funciona igual. Se le dificulta el control emocional y también entonces la toma de decisiones se ve alterada y la planificación también. Luego vamos a encontrar la amígdala y entonces aquí tenemos la amígdala. Yo siempre he dicho que la amígdala, bueno, yo no lo he dicho, lo dicen los expertos también para hacernoslo más sencillo, para hacernos entender. Esta partecita de acá, voy a quitar ahí el cursor para que ustedes la vean bien, es como una nuez, justo del tamaño y la forma de una nuez, vital, para que comprendamos qué es lo que pasa. La amígdala es la que se encarga como de procesar aquellas emociones que pudiéramos decir no son tan agradables, que pueden ser con una tendencia negativa. Entre ellas, el miedo. La amígdala es la encargada como de detonar todas aquellas situaciones que nos producen miedo. Ahora, si reflexionamos, no tendríamos que hacer un gran esfuerzo para comprender que una persona depresiva, pues entonces se detona el miedo fácilmente. Cuando pasa esto, la amígdala se hiperactiva, se pone como en un estado de vigilante, de alerta, y entonces genera mayor sensibilidad al dolor emocional. Entonces ya aquí nos vamos adentrando en ese mundo y vamos entendiendo que literalmente una persona con depresión sufre, hay sufrimiento emocional. Y lo vemos explicado aquí desde nuestro cerebro porque la amígdala se hiperactiva, se pone más sensible. Luego vamos a ver el hipocampo que tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, la regulación del estrés y aquí quiero explicarles algo muy bien. El hipocampo es esta zona que ustedes ven acá. El hipocampo tiene que ver con todo lo que es la concentración, la memoria, el aprendizaje. Y entonces resulta que si la persona está en un estado de estrés, pues entonces se va a disminuir el tamaño del hipocampo. Es como si se comprimiera, como se contrae. Entonces su funcionamiento también se va a disminuir. Es como proporcional. Si se disminuye su tamaño, su funcionamiento también se va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa allí? Se alteran los procesos de aprendizaje. ¿Y por qué se alteran los procesos de aprendizaje? Porque la memoria se ve afectada y la regulación del estrés también. Quiero contarles brevemente qué pasa en nuestro cerebro, cómo asociamos esto de la memoria con el aprendizaje, que es obvio, es coherente. Nuestro cerebro lo que hace es captar todos los estímulos del ambiente. Lo voy a explicar de la siguiente manera. A través de los sentidos como vista, tacto, olfato, gusto y la audición, a través de esos sentidos, nuestro cerebro captura la información del ambiente. Esa información son estímulos que llegan de esas formas, de forma visual o a través de fragancias, olores, sonidos. Y entonces coge esa información, la trae pues al cerebro y la clasifica antes de guardarla. Primero la clasifica. Esto es de la audición, va para tal parte.
estos son colores, formas, tamaños, va para tal otra. Estos son aromas, la acomodamos en tal lado. Y así, nuestro maravilloso cerebro, después de guardar la información, por ejemplo, cuando estamos en una clase, cualquiera que sea, estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, o estamos poniendo mucha atención a un evento, a algo que está sucediendo, nuestro cerebro está guardando toda esa información y luego en una conversación, en un examen, en una conferencia, necesitamos esos datos. La memoria es la que se encarga. ¿Qué hace la memoria? Recupera esa información que estuvo allá guardada en sitios específicos y lo trae en el momento que se necesita. Ahora, si el hipocampo reduce su tamaño y su funcionamiento, por lo tanto, la memoria nos va a fallar muchísimo y los procesos de aprendizaje también. Esa es la relación que tiene. Y hay otra parte muy importante que se llama el núcleo de accumbens. Es básicamente es tal como su nombre lo dice, un núcleo. Está entre los dos hemisferios. Está ahí entre los dos hemisferios en la parte central debajo de la corteza prefrontal, en la parte inferior de la corteza prefrontal, en la mitad de los hemisferios. Y se encarga de todo lo que tiene que ver con los procesos de recompensa y placer, es decir, todo aquello que nos causa disfrute, alegría, goce, satisfacción, motivación. Cuando hay procesos de depresión, baja su actividad, una hipoactividad, disminuye su actividad. Por lo tanto, hay pérdida de interés, de motivación y de placer que conocemos con el nombre de aedonia. Falta de placer, como sin la capacidad de sentir placer. Entonces, miren todo lo que pasa en el cerebro de una persona que está deprimida. Permítanme, yo amplío estas diapositivas. Y entonces es importante que vamos entendiendo también. Ya vimos la parte funcional en cuanto a la estructura, en cuanto a estas partes involucradas del cerebro en una persona que tiene depresión. Ahora vamos a ver esos neurotransmisores. Y conocemos algunos, ¿cierto? Son como cotidianos, como que los mencionamos mucho. Vamos a hablar en este caso de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿Qué pasa? Cada neurotransmisor tiene una función muy especial, específica. Y también en los estados depresivos se altera. Por ejemplo, la serotonina es la encargada de la regulación del ánimo, el ánimo, los estados de ánimo, también del sueño y del apetito. Ahora, se altera cuando la persona está deprimida y baja su nivel. ¿Qué significa eso? Afecta todo el bienestar general de la persona y es natural, porque si no se concilia el sueño, si los hábitos alimenticios se transforman y si el ánimo está alterado, pues entonces hay un disconfort, un malestar general. Entonces no podríamos decir que la persona es de mal genio, que tiene un mal temperamento, porque lo que sucede es que sus niveles de serotonina han disminuido y no le dan para sentirse bien. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de todo lo que tiene que ver con la motivación, el placer y el sistema de recompensa. Sistema de recompensa, y recuerden que en la parte de la estructura del cerebro también lo vimos, de las partes que intervienen en la persona con depresión. Si eso se altera, si ese neurotransmisor no está cumpliendo su función, fluyendo bien, ¿qué pasa? Hay una reducción en
en la segregación de la dopamina y entonces se genera apatía y desinterés. Claro, si no hay motivación, hay desinterés. Eso es lo que sucede. Y vamos a ver también la noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver con los estados de alerta, energía y respuesta al estrés. Cuando se altera hay una disminución, cansancio, falta de energía y desgano. Voy a disminuir el tamaño de la diapositiva. Y entonces quisiera que ustedes miraran cómo se sienten, qué están pensando, estamos entendiendo este tema, está claro para ustedes. Ustedes pueden dejar sus preguntas ahí. Hay una parte en comunidad o nos pueden escribir al chat y entonces nosotros podemos resolver sus inquietudes. Hecha esta aclaración, entonces vamos a continuar y vamos a seguir con esta parte tan importante, la neuroplasticidad y la depresión. Porque sí, hasta ahora parece que el panorama siguiera siendo oscuro. Recuerdan que hablábamos en la introducción que este ámbito de la depresión como que oscurece, cada vez entenebrece más la vida de las personas. Pues vamos a ver cómo vamos encontrando ese rayito de luz, cómo se va aclarando, dónde surge la esperanza. Porque en la depresión crónica ya vimos que el cerebro pierde habilidades, capacidades, en este caso flexibilidad y la capacidad de adaptabilidad. El hipocampo se reduce, afecta la memoria, el manejo del estrés y ya todo lo que vimos además con los neurotransmisores. Pero también hay esperanza. Las intervenciones terapéuticas a tiempo. Y bueno, yo también podría decir que muchas veces pudiéramos detectarlo a tiempo cuando somos conscientes, cuando hay plena conciencia de esa observación, pero quizás a veces no están a tiempo, no perdamos la esperanza, siempre podemos hacer algo. Ojalá las intervenciones terapéuticas fueran tempranas, pero definitivamente no siempre es así. Podemos hacer ejercicio, podemos elegir formas de meditación, guiadas, dirigidas, y en algunos casos se necesitan los fármacos para poder restaurar la neuroplasticidad y regenerar conexiones neuronales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. ¿Vieron dónde aparece la luz? En las intervenciones terapéuticas, el ejercicio, la meditación y en algunos casos definitivamente hay que recibir medicación especializada. Vamos a pensar. Vamos a tomar unos minutos para pensar. Pensemos en aquel momento donde sentiste que todo costaba más. Pensemos en aquel momento donde todo era difícil, donde se causaba angustia quizás. Piensa en algún momento donde sentiste que estabas lento para tomar decisiones. En ese momento en que nada te motivaba, nada te inspiraba. ¿Será que tu cerebro estaba pidiendo ayuda? ¿Será que estaba pidiendo auxilio y no lo detectaste? Porque nuestro cerebro habla y el cuerpo grita, definitivamente. Entonces vamos a invitarlos a que por favor escriban cómo perciben su propia energía cerebral. ¿Cuándo están bien y cuándo no? Con esa invitación quiero dejarlos
que lo piensen durante unos segundos. Y vamos a hacer este ejercicio en este momento. Por favor, cierren sus ojos. Cierren los párpados suavemente, sin hacer ningún esfuerzo, sin tensión. Sencillamente, cierren sus párpados, relajados, serenos. Y ahora, por favor, lleven toda su atención a su respiración. Concéntrense en su respiración. ¿Cómo están respirando en este momento? ¿Cómo está su respiración en este momento? ¿Serena, en calma o está agitada? Está como unas olas suaves, vienen y van suavecito o quizás como un mar turbulento. Sientan su respiración, escúchenla, conecten con ella y calmen el ritmo de su respiración. Y ahora vamos a preguntarnos con amabilidad. Sean gentiles con ustedes mismos, por favor. ¿Cómo está hoy mi cerebro? ¿Cómo está hoy mi energía mental? ¿Me siento con energía o quizás estoy agotado? Observa. Solo observa. Sin juzgar. Solo observa, por favor. Inhala. Exhala. Y regresa para que continuemos. Y vamos a cerrar esta sesión con algo muy importante. Recordemos que la depresión no es debilidad, sino un desajuste neurobiológico. La depresión es un desajuste a nivel neurobiológico. Y entender eso cambia nuestra mirada hacia este estado de ánimo y aumenta nuestra compasión para que seamos más asertivos, empáticos, considerados y validemos estos estados. Recordemos que el cerebro siempre puede volver a florecer. Y también recordemos que es muy distinto, es muy diferente la tristeza a la depresión. Yo quiero devolverme a esa diapositiva que en la sesión anterior hice una comparación breve y lo dejé como para que lo descubrieran en la caja de herramientas, pero aquí estamos. La diferencia, esto es un cuadro comparativo entre tristeza y depresión. Yo quiero que por favor recordemos esto. Los invito a que estudien, a que revisen este cuadro y entendamos que no es lo mismo hablar de la tristeza a hablar de la depresión. La duración de ambas es diferente. La tristeza suele ser pasajera, la depresión suele durar 2 semanas o más con los mismos síntomas. ¿Sí? Bueno, volvamos pues a esta parte que estábamos meditando, teniendo en cuenta para que cerremos nuestra sesión, nuestra segunda sesión y, claro, desde ahora demos la bienvenida a nuestra tercera sesión. La tristeza es una emoción humana y transitoria que nos permite adaptarnos a una pérdida o situación dolorosa, mientras que la depresión es un trastorno que necesita atención, comprensión, entendimiento y acompañamiento profesional. Reconocer la diferencia entre la tristeza y la depresión es el primer paso para buscar ayuda y también para no minimizar el dolor profundo de quienes lo viven. Así que por favor, no normalicemos
No naturalicemos la depresión, busquemos ayuda, que lo más importante es acudir ante un profesional que nos pueda guiar a través de técnicas, herramientas y estrategias que van a ayudar a mitigar y a florecer de nuevo. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Recuerden que vamos para el segmento 3.